El terror tiene muchas formas. Puede ser la sombra furtiva en un callejón, o el susurro frío que viaja por la línea telefónica. Pero para mí, el horror se manifestó en el lugar más común y familiar, mi propio reflejo. Mi nombre es Marco, y desde que me mudé a este apartamento, en el piso 17, me convertí en un experto en vigilias nocturnas. La pared de mi sala era un ventanal inmenso que abarcaba toda la ciudad. De día, era hermoso. De noche, con la luz encendida, era un espejo negro y profundo. Una puerta al revés. Todo empezó de forma sutil. Tan sutil que lo atribuí al cansancio crónico, a las largas horas frente al monitor. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba bebiendo agua en la cocina. El reflejo del ventanal me mostró de espaldas. Yo estaba quieto, pero mi reflejo se movió. Solo fue un micromovimiento, un pequeño giro de la cabeza hacia la derecha que yo no había ejecutado. Fue apenas perceptible. Lo ignoré. Me dije que era la refracción de la luz o la fluctuación de mi propio nervio óptico. Apagué la luz y me fui a dormir, convencido de que mi mente estaba jugando conmigo. Pero la noche siguiente, la anomalía regresó. Estaba sentado en el sofá leyendo, y el reflejo del hombre en el vidrio también leía. O eso creía. De pronto, sentí un escalofrío. Mi reflejo bajó el libro antes que yo. Y su mirada no estaba en el libro. Estaba fija en mí. No en mi cuerpo físico, sino en mis ojos, a través del vidrio. Dejé caer mi propio libro con un golpe sordo. El reflejo no se inmutó. Simplemente se quedó allí, en la quietud profunda del otro lado del vidrio, mirándome con una intensidad que traspasaba la barrera de la cristalera. Unos segundos después, mi reflejo imitó la acción y volvió a levantar el libro. Pero el terror ya se había instalado. Ya no era mi reflejo. Era una entidad que habitaba la otra cara del vidrio. Las noches se convirtieron en un ejercicio de paranoia y observación. Dejaba la luz encendida solo para confirmar que él seguía allí. Y el hombre del vidrio se comportaba cada vez de forma más desesperada. Yo estaba en calma, tecleando en mi laptop. Él, en el otro lado, se levantaba con brusquedad. Caminaba de un lado a otro. Sus manos se frotaban la sien con una ansiedad que yo no sentía. Empecé a experimentar con él. Si yo levantaba la mano derecha, él levantaba la izquierda. Si yo caminaba lentamente hacia la ventana, él retrocedía, sus ojos llenos de un pánico mudo. Él no me estaba imitando. Él estaba haciendo lo opuesto de mi estado emocional. Si yo sentía paz, él sentía terror. Si yo sentía calma, él sentía desesperación. La ventana se había convertido en un portal que reflejaba la inversión de mi propia vida. Pero el terror se hizo físico la noche en que el reflejo me mostró su brazo. Yo estaba perfectamente sano. Pero mi reflejo tenía el antebrazo envuelto en un trapo sucio, y la tela estaba empapada en algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Mi reflejo me estaba mostrando que en su realidad, la realidad opuesta, él estaba herido. Él estaba sufriendo. Y yo, al observarlo, sentía una punzada de dolor fantasmal en mi propio brazo. Las barreras se estaban desdibujando. El reflejo dejó de ser un simple observador y se convirtió en un suplicante. Una noche, mientras yo cocinaba, él se paró frente al vidrio y comenzó a gesticular. No con enojo, sino con una súplica desgarradora. Sus manos formaban letras que no entendía.
Y su rostro se acercó tanto al vidrio que pude ver la textura distorsionada de su piel presionada contra la capa de cristal. Su boca se movía en silencio. Podía ver la humedad del vaho en el cristal que se formaba por su aliento. Él gritaba. Gritaba en un silencio profundo, desesperado. Y ese grito mudo era la cosa más aterradora que jamás había presenciado. No podía soportar la idea de que ese hombre, que era yo, estuviera atrapado en una agonía paralela. Me acerqué a la ventana, toqué el vidrio con mi palma. Él hizo lo mismo. Nuestras manos estaban separadas por una fina lámina de silicato. Pude sentir el frío del cristal. Él, seguramente, sentiría el calor de mi cuerpo. El clímax llegó a las 3:33 de la madrugada. La hora de las grandes revelaciones. Yo estaba aterrorizado, escondido detrás del sofá, incapaz de apagar la luz. Él ya no suplicaba. Él estaba furioso. Su desesperación había mutado en rabia violenta. El reflejo tomó una silla de mi sala, la silla que yo no estaba usando, y la lanzó contra el ventanal. El estruendo fue ensordecedor, pero solo para él. Para mí, el vidrio se mantuvo quieto. Perfecto. Él se dio cuenta de que el ataque físico era inútil. Se quedó quieto. Su cuerpo temblaba de furia. Y entonces vi que hacía algo que congeló la sangre en mis venas. Se acercó lentamente al vidrio. Levantó su mano herida, la que estaba envuelta en el trapo ensangrentado, y con el dedo comenzó a escribir sobre el vidrio empañado con el vapor de su respiración. Y el mensaje, escrito al revés, pero perfectamente legible para mí, decía: «Ayúdame, no soy yo». Y debajo de esa frase, él escribió otra cosa. Esta vez, no con el dedo, sino golpeando el vidrio con la muñeca herida, dejando una mancha gruesa de sangre y tejido. Y la mancha era una sola palabra: Marco. En ese momento, una comprensión gélida me invadió. ¿Yo? No estaba viendo un reflejo atrapado. Estaba viendo a mi otra versión, la real o la dimensional, intentando contactarme para escapar de su infierno. Mi existencia tranquila era, para él, la versión opuesta y cruel. Yo era su tortura. Corrí al teléfono para llamar a la policía. Pero antes de marcar el número, escuché un sonido. No un golpe, un crujido. Un sonido seco, como si una astilla de madera se rompiera. Miré la ventana. El reflejo estaba de rodillas, con las manos juntas en súplica final, y yo, impulsado por una necesidad irracional, me acerqué al vidrio. Puse mi mano sobre la palabra Marco, que él había escrito con su propia sangre. En ese instante, una grieta finísima, casi invisible, apareció en el vidrio. No en el lado de mi realidad, sino en la superficie del reflejo. Y en el centro de esa grieta, el reflejo ya no gritaba. Me sonreía, una sonrisa de pura maldad y triunfo. Ya no era el Marco aterrorizado. Era algo nuevo. Retiré mi mano de inmediato. Pero ya era tarde. La grieta se expandió como una telaraña rota. Y él, el sonriente y ahora libre reflejo, puso su palma sobre mi mano. El vidrio se dobló hacia adentro con un sonido gomoso, no de rotura. Y sentí un tirón helado que me arrastró hacia el ventanal. Y desperté en el sofá. El sol de la mañana entraba por el ventanal intacto, sin grietas, sin sangre, sin rastros de vapor. Pensé que había sido una pesadilla vívida y cruel. Me levanté, aliviado. Pero al ir al baño, me detuve frente al espejo. Mis ojos estaban vacíos.
Mi sonrisa era plana, extrañamente calmada. Y sobre mi antebrazo derecho tenía una cicatriz larga, roja, como si una herida reciente se hubiera secado por completo. La herida que mi reflejo tenía. Toco la cicatriz cada mañana. Y sé que en alguna otra realidad, el verdadero Marco está golpeando un vidrio frío, gritando en silencio, viendo a un hombre calmado y silencioso que no hace nada para ayudarlo, viéndome a mí. Y cada noche, al encender la luz, me pregunto si el reflejo que miro soy yo, o la entidad que me reemplazó. Y si el hombre que ahora está en mi realidad hará lo mismo con su propia ventana. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.